Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias le damos a nuestro Dios por esta preciosa oportunidad de poder interactuar por todas estas plataformas digitales, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo de triunfo, de victoria, en el poderoso nombre de Jesús. Y bueno, en esta hora quiero compartir una reflexión, una enseñanza de la palabra del Señor, comenzando este 2022. Y te invito a que te suscribas al canal Pastor Joel Pedrosa, Mensajes de Esperanza, nuestro púlpito virtual en la plataforma YouTube. Activa la campanita de la notificación y cuando estemos subiendo nuevo contenido espiritual, usted podrá conectarse y ser bendecido a través de la palabra. En el libro de Juan, capítulo 12, el versículo 6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Gracias te damos, Jesús. Tú vives, tú permaneces para siempre por los siglos de los siglos. Pedimos tu bendición, tu dirección, y que a través de esta palabra tú puedas ampliar nuestro panorama acerca de cómo administramos nuestras finanzas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama de esa bendición sobreabundante, de esa bendición sobrenatural, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada por todas estas plataformas digitales. Y quiero reflexionar bajo el tema sustrayendo de la bolsa. Sustrayendo de la bolsa. La organización National Geographic ha publicado la traducción del papiro encontrado en la década del 70 y que correspondería al Evangelio de Judas Iscariote. En dichos escritos se revela una supuesta conversación entre Jesucristo y Judas, aclarando que este último no cometió traición, sino que su acto se debió a una expresa petición que Jesús le habría dado. Y bueno, esta noticia no nos debería sorprender porque los intentos de reivindicar a Judas por parte del diablo han sido incesantes. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Judas? Bueno, el texto de Juan nos revela con claridad y precisión quién fue Judas Iscariote. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y él mismo lo describió como diablo. Judas nunca se convirtió, nunca aceptó el regalo de la vida. Los ideales de Jesús no eran compatibles con los suyos propios. Y el Evangelio de Juan aclara que Judas era ladrón, porque sustraía de la bolsa. Como administrador de las finanzas del ministerio de Jesús, Judas, él sustraía, él tomaba para sí lo que no era suyo. Los discípulos, cuando Jesús les dijo que hiciera cuanto antes lo que tenía que hacer, Jesús se refería a la traición y los discípulos creían que se refería a alguna compra para suplir las necesidades o tal vez para ayudar a algún necesitado. Judas era un hombre lleno de avaricia y hay un dicho que dice que la avaricia rompe el saco, porque el avaro siempre quiere más, no importando lo que tenga que hacer o lo que tenga que dar. La avaricia nos hace egoístas, mezquinos y sin corazón. Al avaro solo le importa una sola persona, él mismo. El signo peso para Judas era lo más importante, y cuando los sacerdotes le ofrecieron las 30 piezas de plata, quiero utilizar el beneficio de mi imaginación y trato de ver cómo le bailarían los ojos ante el sonido de las monedas. Y no se equivoca la Biblia cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en la escena cuando María unge al maestro, Judas mira esa ofrenda como un desperdicio, porque él usufructuaba, él se aprovechaba, él ya estaba pensando en la tajada que se estaba perdiendo. Qué miserable era Judas. Era una ofrenda para el Señor y sin embargo él estaba pensando de una manera egoísta porque no estaba logrando nada para él. Y Jesús tuvo que exhortarlo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y en medio de la celebración del recibimiento de Jesús, mientras que todos gritaban Hosana, Hosana, entre ellos había un traidor. Y cuando usted no apoya económicamente la obra de Dios, se convierte también en un traidor.
Cuando usted no da los diezmos del Señor, no solo se convierte en un ladrón, sino también en un traidor. La gente que no da, que no invierte, que no siembra en la obra del Señor, son traidores al reino de Dios. Jesús dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La evidencia de seguir al Maestro se demuestra abandonando las cosas mundanas, la avaricia, a las riquezas, ambiciones y poder terrenal. Judas se puso de acuerdo con los enemigos del reino para entregar a Jesús. Y Satanás, él entra en la vida de una persona solo cuando se le permite entrar. Puede tentar como lo hizo con Jesús y lo puede hacer con todos, pero para entrar se necesita que la puerta esté abierta. El enemigo, él es inteligente. Él conoce las debilidades de los hombres y los pone a prueba. Satanás odia a Dios y sabe que la mayor victoria que puede obtener es destruir al hombre que posee la imagen de Dios. Y Judas se convirtió en un instrumento de Satanás. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro le dijo a Ananías en Hechos capítulo 5 versículo 3? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Porque él conoce la debilidad y Satanás conocía la debilidad de Judas. Y él conoce sus malas intenciones, el deseo de poder, la ambición al dinero. Judas no lograba entender el amor tan grande de Jesús. Y cuando logra entenderlo, ya era demasiado tarde. Por eso fue a preparar una horca, movido por el remordimiento, no por el arrepentimiento. Una cosa es el arrepentimiento y otra el remordimiento. Pero Judas, movido por el remordimiento, fue y se quitó la vida. Que no se repita la historia de Judas en ninguno de nosotros. Todos los que en esta hora están escuchando esta reflexión, esta enseñanza, que no se repita esta historia y que podamos obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Es el deseo de Dios y también de este ministro, que este 2022 usted sea más que bendecido. Que Dios te prospere. Que Dios derrame de sus inexhaustables recursos y bendición y los derrame de una manera poderosa sobre nuestras manos. Y que nosotros también podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores, que eso es muy importante, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Hay que saber administrar los recursos que el Señor nos confía en nuestras manos. Él espera que nosotros podamos utilizarlos de la manera correcta y que también pongamos nuestro corazón en invertir en la obra del Señor. No vamos a ser traidores a la obra del Señor, más bien vamos a ser gestadores, promotores para que la obra de Dios siga marchando, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aún también en nuestras finanzas. Que Dios te bendiga poderosamente en este precioso día. Les saluda el pastor Joel Pedrosa y suscríbete a este canal. Te invito a que participes. Dios te bendiga.